dando a conocer las dificultades que hay con un caño de desagüe. Vamos a establecer contacto con nuestro móvil en exteriores. Ceci Casabone nos trae las últimas novedades del caso. Contanos, Ceci, buenas noches. Buenas noches, Martín, para vos y para todos. Bueno, efectivamente, en la jornada de hoy, la empresa de aguas santafesinas había anunciado la situación que estaban padeciendo en la planta potabilizadora de Rosario, donde había una rotura de la parte de desagüe propiamente de esta planta, y esto había provocado merma en el servicio en la zona de Rosario Sur, principalmente, y Villa Gobernador Galvez. Bueno, se trabajó a destajo para poder repararlo. Ya estamos con su representante para conocer el detalle. Guillermo Lanfranco, bueno, decíamos, una rotura que, ¿qué fue lo que provocó primero esta rotura? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que tuvimos es una cañería de desagüe de proceso, es decir, todo el agua resultante de la clarificación del agua del río Paraná, eso se devuelve al curso de agua, y esa cañería había colapsado. Una cañería que está a mucha profundidad, 6 metros aproximadamente, en un terreno que ya de por sí es bastante flojo, liviano, y más con la lluvia se dificultó más el trabajo de equipos, bueno, que había que preservar. No puede introducirse mucha gente en ese tipo de perforaciones de área de trabajo. Entonces, por esa razón, una de las razones es que se demoró mucho el trabajo, y también porque hay muchas interferencias de instalaciones de la planta, grandes cañerías, acueductos, que hay que preservar, porque si no era mayor la consecuencia de afectación del servicio. ¿Esa rotura se debió a una falta de mantenimiento, a la antigüedad del caño, a que tiene que ver que el suelo fue cambiando también a razón de la situación del río, de la lluvia? No son conductos que obviamente tienen mucho tiempo de uso. Tenemos una planta que tiene muchas etapas constructivas en sus 130 años de vida, conviven distintas etapas de ampliación de esa planta, que fue pensada en principio para 50.000 rosarinos y hoy abastece a más de 1 millón. Por eso a veces esas instalaciones, por el propio uso, sufren algún tipo de deterioro. Bueno, en este caso fue un desagüe que afectó una de las unidades de filtración, que significa más o menos un 20% de la producción de la planta. Bien, esto provocó merma en el servicio. Algunos usuarios decían que notaban baja presión, o hasta en algunos casos que no llegaban a tener el suministro. ¿En qué zonas han registrado ustedes esto y cuál es la condición ahora? Sí, la consecuencia directa fue una disminución de presión principalmente, y en zonas sur, oeste y suroeste, y a veces en algunas casas, inmuebles del centro que no cuentan con cisterna. La mayoría de los edificios tienen cisterna y tanque elevado, no lo han notado, pero alguno que tenga un tanque en planta baja o en segunda planta o en primera, por la altura, si perdió 1 o 2 metros de presión, sin duda perdió también la carga de ese tanque y ha notado la ausencia del servicio, pero más que nada la zona sur, porque es la más alejada de nuestras estaciones de bombeo, ¿no? Bien, ¿cuánto tiempo tuvieron que trabajar? ¿Cuántos operarios? ¿Esto ya está reparado por completo? Sí, la rotura ya está reparada, ya ese filtro está otra vez en servicio. ¿Qué sucede? Tenemos que recuperar todo el tiempo y el gran volumen de agua que se dejó de distribuir a la red. Por lo tanto, si bien está lista la reparación, todavía el servicio no está recuperado en su totalidad. Eso va a ir sucediendo en las próximas horas, y principalmente en la madrugada, cuando baja obviamente mucho el consumo, a partir de las 0 horas hasta las 5 o 6 de la madrugada, y cuando en ese periodo se produce la recarga de la mayoría de los tanques domiciliarios, ¿no? ¿Cuál es el caudal que manejaba justamente este desagüe, que es el que va proveyendo también del suministro? Y este es más o menos entre 1.000 y 2.000 metros cúbicos hora. Calculen ustedes, la planta tiene una producción de 26.000 metros cúbicos hora, o sea, 26 millones de litros cada hora que se produce y se distribuye a la ciudad. Ese era más o menos entre el 15 y 20% que habíamos dejado de distribuir, ¿no? O sea que la normalidad, aproximadamente mañana a primera hora, cuando la mayoría entre en actividad, vamos a tener el servicio a los hogares. Sí, exactamente. Puede quedar algún sector específico que en la madrugada o ya en la mañana tenga alguna dificultad, pero va a ser menor, ¿no? Va a ser, la mayoría de los usuarios deberían recuperar el servicio a lo largo de la madrugada. ¿Hay previsto algún tipo de reparación en los próximos días con cortes programados? No, en principio no. De hecho es un trabajo que se hizo para poder recuperar la producción. Estamos viendo ahora si ese mismo conducto tiene alguna otra dificultad, pero ya sería un trabajo programado y una reparación más integral, o de hecho un nuevo conducto en reemplazo de ¿no? Bien, o sea, entonces ya por completo no habría en próximos días nada visto con cortes programados, que son
anunciados previamente, obviamente. Exacto, nada programado por ahora. Gracias, Guillermo, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí entonces la palabra del vocero de Aguas Santafesinas para hablar respecto a esta reparación que ya está en funcionamiento, y como bien decía aquí el vocero, hay que tener un poco de paciencia porque todo ese conducto se tiene que cargar del agua necesaria para suministrar la zona sur, oeste y Villa Bonor Galvez aproximadamente, que estaban con esta merma en el servicio, un poquito lo que tiene que ver con la presión. Sí, si uno entiende que o le parece que es una tarea sencilla reponer o reemplazar un caño, pero indudablemente a través de las imágenes que estábamos compartiendo mientras vos lo entrevistaban, se podían ver realmente las dimensiones que tenían estas tareas, estos trabajos, lo ínfimo que resultaban los seres humanos en semejante pozo y al lado de tremendos caños, indudablemente también complicados por las inclemencias climáticas, pero afortunadamente todo ha terminado bien. Sí, aparte, señalaba aquí Guillermo el hecho de que estaba a 6 metros de profundidad. Ustedes imagínense las tareas que implican de los operarios y los que tenían que trabajar en la zona de influencia para poder hacer como corresponde la reparación, y también todo lo que complica la labor, más allá que son personas y operarios preparados en la materia, lleva su plazo de tiempo. Por eso es que se demoraron varias horas de trabajo en la zona afectada, pero de a poco entonces ya todo lo que tiene que ver con el servicio de un elemento tan vital estaría en los hogares. Ceci, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Vamos a hablar de lo que ha significado en esta jornada tan particular la tremenda cantidad de accidentes, y algunos de ellos con imágenes espectaculares, muy aparatosas.